Sánchez, CNN Chile. Y mientras se conocía que 3 ex ejecutivos de la Polar irán a juicio abreviado por delitos relacionados a por lo menos a las redactaciones unilaterales de la multitienda, en otro punto de la capital era lanzado el libro Regulación Económica, Caso La Polar, obra que reúne una serie de ensayos de actores involucrados en este proceso que estalló, recordemos, ya en el año 2011. Y queremos analizar más este caso y nos acompaña en CNN Chile uno de los autores de este libro, Francisco González, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Germán, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos, aquí está el libro, para quienes están en sus casas, un interesante libro que recopila una serie de antecedentes y me quiero quedar, de hecho, al inicio de este libro hay una parte que señalan como objetivo es permitir al lector tener nociones claras y confiables sobre el caso La Polar respecto al origen, causas, falencias, propuestas y la institucionalidad involucrada que envolvió el suceso. ¿Qué viene a hacer esto, Francisco, respecto al caso La Polar? ¿Es el caso La Polar quizás un caso de estudio que nos permite poder cambiar la legislación a futuro y poder regular un mercado que al parecer está completamente ahí a la deriva? Bueno, Germán, este libro de Regulación Económica, Caso La Polar, fue una investigación que realizamos junto a la doctora Isabel Torres, el analista en política de asuntos internacionales, Alexis Garrido, y yo, que soy también analista en política de asuntos internacionales de la Universidad de Santiago. Esta investigación lo que hace es recopilar una serie de investigaciones que están realizadas en base a distintos expertos, distintas aristas, de hecho. Escriben sociólogos, escriben abogados, escriben profesionales y autoridades que tratan la temática y dan propuestas, analizan el caso y luego dan propuestas. Ahora, en cuanto a la legislación, nosotros podríamos decir, luego de las conclusiones de la investigación, es que aún hasta el momento, mientras no exista un ánimo de legislar sobre la materia y mientras exista un lobby desmedido de ciertos grupos económicos acá en Chile, no se va a poder legislar en función de proteger a los accionistas minoritarios, a los cotizantes de las AFP, ¿cierto? Los accionistas institucionales y los consumidores. Por ende, nosotros creemos que todavía falta mucho para poder legislar porque precisamente es el juego de actores que existe acá, lo cual permite que todavía no se pueda legislar adecuadamente. Ahora, entiendo eso, que desde el punto de vista de que hay que quizás legislar pronto. ¿Cómo se puede llegar a eso cuando una de las cosas que quizás se desprenden de este libro es justamente que existe una necesidad sumamente importante de fortalecer la institucionalidad reguladora en el país? Claro. Que es algo quizás básico para un país que pretende ser desarrollado y que pretende luchar justamente contra este tipo de problemas. ¿Cómo se logra eso entonces, de acuerdo a los datos que ustedes han podido recopilar? Bueno, precisamente nosotros como analistas en política y asuntos internacionales analizamos la arista internacional tomando en cuenta que Chile, cuando entra a la OECD, ¿cierto?, el año 2009, lo que busca es entrar y armonizar y modernizar su economía para poder ser parte de este selecto grupo de los países ricos, ¿no?, así se les dice. Pero todavía nosotros consideramos que necesitamos ver experiencias comparadas y eso es algo que nosotros también hacemos mucho hincapié en nuestra investigación. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy recurrente en este tipo de casos. Existe lo que se llama la ley Sarbanes-Oxley, que es una normativa que existe en Estados Unidos que surge a partir de la crisis del caso Enron que ocurrió el año 2001, ¿cierto? Que se genera esta ley modelo, el cual es mucho más duro en cuanto a la penalización, ¿cierto?, de los delitos económicos. Una deuda que todavía tenemos en Chile, una deuda que todavía no se ha podido aprobar precisamente por lo que te estaba diciendo. Lamentablemente todavía tenemos un capitalismo, un sistema de libre mercado, ¿cierto?, que todavía es imperfecto. Todavía no hemos logrado armonizar este ánimo de legislar frente a la materia y de poder adoptar estas experiencias comparadas como ocurre en Estados Unidos. O sea, por decirle algo, tanto en Estados Unidos como en otros países, por ejemplo en Francia, ¿cierto?, el sistema es mucho más duro y la penalización de los delitos de cuello y corbata es algo que ya, si no está superado, está mucho más avanzado. Entonces, Chile necesita legislar en esa materia. Ahora, si nos vamos a una especie como al colchón de todo esto que vendría a ser el modelo de libre mercado,
El modelo de libre mercado, incluso hay algunos dentro del libro que lo catalogan casi como absolutamente ortodoxo, que quedó, está prácticamente en el pasado. ¿A qué tipo de modelo entonces debiésemos transitar para que justamente pueda acompañar este colchón, este modelo, a un sistema legislativo que eventualmente permita regular todo esto? O sea, lo que necesita Chile actualmente es la desconcentración de la propiedad. Ese es un problema que se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿cierto? Y lo que necesitamos es una propiedad, podríamos decir, más diluida, ¿cierto? Un mercado de competencia perfecta, consumidores empoderados. Necesitamos un sistema de libre mercado que efectivamente los consumidores estén bien informados, por ejemplo. Necesitamos un sistema regulatorio, para nuestro punto de vista, desde nuestra investigación, más fuerte, ¿cierto? O sea, una regulación efectiva, ¿no? Evitar de alguna forma que exista estos, podríamos decir, grupos empresariales rentistas. Ese es uno de nuestros principales tesis. Requerimos ser más duros en cuanto a legislación y requerimos también tener una normativa que efectivamente sea más dura en cuanto a quienes no cumplen estos principios del libre mercado tengan penalizaciones efectivas. Y en este caso, nosotros estamos pensando, por ejemplo, deberían buscarse los incentivos, desincentivar este tipo de podríamos decir, de malos actos, ¿cierto? De estas malas prácticas. Bueno, tenemos el pilar, claro, de la parte legislativa, está claro, el modelo quizás económico, que son cosas a evaluar, pero también está el usuario, el consumidor, que muchas veces se habla de que existen las herramientas cognitivas en cada uno de ellos para poder enfrentar una situación de este tipo, para hacer valer sus derechos, para poder no solo hacerlos valer, sino que sentirse respetado y por eso poder controlar o poder fiscalizar un poco lo que está sucediendo. También esa es una de las áreas que quizás hay que abordar y que se desprenden de este caso en particular. A ver, ¿me puedes hacer la pregunta de nuevo? Ya que... No, respecto a las herramientas cognitivas que tengan los consumidores, si es que es algo que se desprende de este caso laboral, que es algo que haya que tratar, quizás trabajar de manera más directa. Por ejemplo, mira, el gran problema y una gran deuda que también tenemos los consumidores, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros somos consumidores en este caso, necesitamos más información, más empoderamiento, más participación. Por ejemplo, en este tipo de casos, el consumidor debiera estar informado de antemano. La educación financiera, en este caso, sería la deuda que tiene el Estado con nosotros, el CERNAC en este caso, otras unidades como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, debieran haber también consonancias, por ejemplo, con los colegios, ¿cierto? Con los currículos, debieran estar eso dentro de los programas de educación financiera. El usuario, el consumidor necesita más empoderamiento y para ello también se requiere potenciar organizaciones como por ejemplo CONADECUS, ODECU, etcétera, etcétera. O sea, requerimos de esa forma tener herramientas efectivas para poder enfrentar este tipo de casos, por ejemplo, el caso de la Polar. Ahora, para ustedes que son los investigadores y que por supuesto pudieron acceder a una serie de antecedentes, documentos, en fin, para poder llegar a este libro. Claro. El caso de la Polar, ¿qué viene a ser un poco en la historia de nuestro país? Así como está el caso de Enron en Estados Unidos, ¿es como un símil el caso de la Polar para nuestro país si es que se toma de la manera madura para poder enfrentar futuros casos? Podríamos decir que el caso de la Polar, hay un antes y un después del caso de la Polar. Ajá. Nosotros creemos que el nivel de pérdida, el nivel de repactados, más de 1 millón de repactados, esa cifra es equiparable a decir 1 de cada 17 chilenos fue afectado por el caso de la Polar. O sea, es un antecedente el cual nosotros debemos tomar y debemos modernizar nuestro sistema legislativo en este caso y nuestro sistema regulatorio. Creemos, nosotros igual estamos convencidos, y por eso como analistas de la Universidad de Santiago estamos convencidos que si nosotros somos facilitadores de los expertos, de las distintas aristas del caso, la arista legal, la arista sociológica, que también es importante, la arista desde la política pública, desde la economía, podemos llegar a modernizar nuestro sistema y en este caso poder tomar como un insumo más, ¿cierto?, para poder perfeccionar nuestro sistema y principalmente protegiendo al consumidor, que esa es una de los ejes importantes que también tenemos en cuenta en nuestra investigación. Isabel Torres, Alexis Garrido y ahí lo tenemos en pantalla Francisco González, regulación económica del caso La Polar. Ahí está entonces compilación de ensayos multidisciplinarios. Por si usted quiere acceder entonces a este libro interesante para poder descubrir qué es lo que pasó con este caso y las proyecciones que podemos tener a futuro en términos de cómo mejorar el sistema de regulación en nuestro país. Muchísimas gracias, Francisco, por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Germán. Buenas noches. 11:25 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos.